al curso taller que el Centro Peruano de Capacitación y Mercado, CEPCAM, está iniciando hoy, viernes 18 de diciembre del año 2020, el curso ONG y Negociación con Fuentes de Cooperación Internacional, curso por el cual vamos a compartir con ustedes hoy viernes, sábado 19 y domingo 20 de diciembre, por el cual contamos con un distinguido docente que va a compartir con ustedes las 10 horas académicas todo este fin de semana, y me refiero al licenciado Carlos Pando Sánchez, que es una autoridad en materia de ONG y cooperación internacional. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ACSI, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con él hicimos un primer curso también de formulación de proyectos de desarrollo para la cooperación internacional, y ahora estamos con este segundo curso de ONG y fuentes de cooperación. En este sentido, les pedimos por favor a ustedes la responsabilidad en cuanto a su participación en estos 3 días de labor académica. Este es un curso taller, el cual debemos de todos participar y compartir las experiencias. Cada uno de ustedes representa a una ONG, a una asociación civil, tiene muchas ideas o proyectos por tender puentes con la cooperación internacional. Con toda confianza compartan ustedes sus experiencias y les garantizamos que el éxito del curso se va a dar, dadas las calidades del docente y también la experiencia. Vamos a compartir los materiales, las clases van a ser grabadas, pero por ello no quiere decir que no deben estar en clase, al contrario, les pedimos su participación. Al final del curso también vamos a otorgar la correspondiente certificación que vamos a alcanzar a cada uno de ustedes. Y aún todavía ustedes pueden recomendar a otros colegas de sus instituciones o amistades. Las inscripciones están abiertas todavía, y por interno vamos a coordinar las respectivas inscripciones, o con las señoritas que cada uno de ustedes han sido comunicados. Bien, sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Pando. Él es docente, uno de los docentes principales del CEPCAM, con él venimos trabajando ya desde hace 6 años. Desde casa y desde ya la garantía del éxito del curso. Carlos, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias por esta reiterada invitación. Siempre es grato trabajar en la docencia. Yo tengo muchísima vocación docente y espero que los alumnos al final queden verdaderamente satisfechos de sus inquietudes, sus expectativas de la docencia. Quiero agradecerte y felicitar a CEPCAM, además, por la labor que está desarrollando desde el sur del Perú, desde Ica, desde Pisco, y en materia de conciliación extrajudicial, y también el trabajo cultural que se está haciendo, valorando particularmente esta efemérides del Bicentenario, ¿cierto? La región Ica y Pisco en particular jugó un rol importantísimo. Ahí llegó el generalísimo José de San Martín, y ahí se inició el proceso de la independencia, de manera que es oportuno que CEPCAM revalore el Bicentenario, y felicitaciones por eso. Así es. Por eso Voy a, Martín, con tu permiso, voy a compartir pantalla, que tengo un primer PPT que quiero compartir en estas 2 horas con los alumnos. Sí, ya está autorizado, Carlos, ya está autorizado. Ya, voy a compartir, les daré las pautas de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Sí, bueno, de mi parte, muy buenas noches a todos. Gracias por su participación. Este pretende ser un curso taller virtual de cooperación internacional y, por tanto, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, que sea muy participativo. Era que cualquier interrupción, después de que yo hago las presentaciones, naturalmente será bienvenida, y cualquier inquietud que ustedes tengan a bien hacer, vamos a tratar de resolverla en el transcurso del curso. Un segundo momento también va a tener un momento de formulación de perfiles de proyectos con la
herramienta del marco lógico, y ahí vamos a tratar de que ustedes, en la medida de lo posible, traten de ser participantes de la sesión. Bien, el título del curso es ONGs y negociación con fuentes de cooperación internacional, y hoy día vamos a aproximarnos, la estructura del curso más o menos seguida, hoy día vamos a aproximarnos a qué es la cooperación y qué son las ONGs, cómo estas funcionan. Si no acabamos, vamos a continuar un poco de eso mañana, pero mañana vamos a dedicar básicamente la sesión a trabajar lo que es el perfil del proyecto que les exigen a ustedes para inscribirse ante la APSI y lograr el registro de la ONG. Y obviamente la estructura del marco lógico como gran herramienta para que ustedes se aproximen a las fuentes de cooperación. Y en el tercer día estaremos trabajando lo que significa ya las fuentes de cooperación, cuáles son, qué exigencias tienen para que ustedes accedan a ellas y cómo funcionan. Entonces, más o menos ese es el ritmo de trabajo de estas 3 sesiones, y sobre eso vamos a ir avanzando en el transcurso de estas horas. Bueno, nos ahorramos esta lámina, ya me han presentado, y entramos primero a una primera lámina que tiene que ver con la definición de la cooperación internacional. Yo quiero empezar diciéndoles que la cooperación internacional tiene varias dimensiones, como la lámina lo presenta. Una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión comercial, desarrollo, científica, defensa, humanitaria, etc. Vale decir, la cooperación internacional no es solamente proyectos, no es solamente mercancías donadas. La cooperación internacional tiene todas estas dimensiones, y a lo largo del curso lo vamos a ir reflejando, lo vamos a ir viendo. La cooperación para el desarrollo tiene en particular 2 grandes rubros administrativos, si se quiere. En Perú por lo menos está organizado de esta manera. En otros países es parecido, puede haber algunas variantes, pero más o menos ese es el esquema. Primero tienen ustedes lo que se conoce como la cooperación financiera reembolsable, que la administra en el caso del Perú el Ministerio de Economía y Finanzas. Cooperación financiera reembolsable, algunos de ustedes, me adelanto a cualquier observación al respecto, es lo que se conoce como el endeudamiento blando. Vale decir, cuando un país recibe fondos de un organismo multilateral, por ejemplo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, con un préstamo blando, con tasas de interés no comercial, sino tasas de interés preferencial, está recibiendo cooperación financiera reembolsable. O sea, es el endeudamiento. El país se endeuda frente a otro país, pero con tasas de interés muy blandas, y por tanto es una forma de cooperación. Esa cooperación la administra el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo no voy a entrar a ese detalle. Nosotros nos vamos a centrar en lo que está a la derecha, en lo que se conoce como cooperación internacional no reembolsable y cooperación técnica. Este tipo de cooperación es aquella que es la donación, o sea, lo que los países u organismos multilaterales cooperan con el Perú, o las fundaciones privadas, y estas van a ser administradas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En ese marco existe la cooperación no reembolsable, generalmente viene dinero hacia proyectos, la cooperación técnica, que supone pasantías, becas, equipos, etc. Y también existe un tipo de cooperación muy particular, que es la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Miren, históricamente la cooperación, que en realidad surge en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, por ejemplo, esta ayuda norteamericana hacia Europa para reconstruirla después de la guerra, por ejemplo, fue el inicio, algunos la consideran el inicio de la cooperación, ¿cierto? En este caso, cooperación norte-norte, ¿no? Porque era de un país del norte de Estados Unidos, triunfador de la Segunda Guerra, cooperando con los países de Europa que habían obviamente sucumbido por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, luego de estas etapas, hasta los años 60 o 70, el mundo desarrollado, o sea, los países del norte del mundo, en América, Estados Unidos, Canadá, en Europa, completamente, algunos países de Asia, la Unión Soviética, bueno, era un caso particular porque pertenecía a la órbita socialista. Básicamente, Estados Unidos, Canadá y Europa deciden
cooperar con los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados. Ahí podríamos hablar largo también de las teorías del desarrollo, no es el caso del curso. Y la teoría de modernización decía que había países subdesarrollados y países desarrollados. Y entonces, ¿de qué se trataba? De tratar de ayudarlos a que alcancen niveles de desarrollo. Entonces, normalmente la cooperación ha venido de los países del norte hacia los países del sur, ¿cierto? En el caso de América, América del Sur, América Central. En el caso de Europa, el África, países del sudeste asiático, ¿no es cierto? Son privilegiados por la cooperación hacia el desarrollo. Sin embargo, estos países también en algún momento dicen, nosotros también podemos cooperar entre nosotros, que tenemos algún nivel de desarrollo, y podemos hacerlo hacia países de menor nivel de desarrollo que el nuestro. Y entonces aparece la cooperación sur-sur, que no es otra cosa que cooperación técnica entre países en desarrollo. No se trata de brindar dinero, ¿no es cierto? Porque los países en vías de desarrollo no lo tienen, pero sí pueden tener proyectos, pueden tener técnicos, pueden tener naturalmente pueden tener profesionales, pueden brindar becas, pueden brindar asesorías, etc. Y eso es lo que se conoce como la cooperación sur-sur. Entonces ese es el gran panorama, ¿no? Que es una primera idea que yo quería transmitirles, lo amplio del mundo de la cooperación. A veces creemos que la cooperación es exclusivamente un ejercicio de dinero para proyectos, y no lo es así, ¿no es cierto? También pueden ser becas, voluntarios, profesionales, pasantías. Entonces la cooperación tiene diferentes matices, diferentes formas de presentación. Acá hay una definición al final de la lámina que la voy a leer, creo que vale la pena que la enfaticemos. Viene de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, que es el Decreto Legislativo 719. Eso viene de la época del gobierno del ingeniero Fujimori, en los años 90, cuando antes del golpe de Estado del 5 de abril, el Congreso de la República le delega facultades para que un conjunto de normas, entre ellas el Decreto Legislativo 719. Y ahí se define qué es la cooperación técnica internacional, y hasta ahora es el gran marco teórico de la cooperación y administrativa. Cooperación técnica internacional es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnologías de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo, y eso lo subrayamos nosotros, es completar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. Y así se entiende la cooperación hasta ahora en nuestros países, ¿cierto? Cooperación que debe ser complementaria a las tareas de desarrollo. Con la cooperación no debemos pretender resolver los grandes problemas del país, sino complementar sus esfuerzos. Muy bien. La cooperación técnica internacional ha pasado por etapas también, ¿no es cierto? En su discusión, en su debate sobre la misma, ¿no es cierto? Hace unos 30 años se hablaba de la cooperación en términos de ayuda hacia los países en vías de desarrollo. Y entonces se trata de pasar de la eficacia de la ayuda a la noción del desarrollo, que es todo un debate, ¿no es cierto? Hablamos hace unos minutos, hemos dicho algo de las teorías de la modernización. Bueno, el gran debate a nivel de la cooperación técnica internacional es dejar atrás lo que supuso solamente la ayuda en bienes o en recursos para tratar de alcanzar el desarrollo. Vale decir, pasar de la idea de volúmenes de recursos a resultados. Y, naturalmente, el rol de la cooperación actualmente se entiende como mecanismo complementario a los esfuerzos estatales para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Martín, está entrando un audio no deseado, a ver si lo silenciamos. Gracias. Y este debate tiene que ver básicamente con las teorías y las ideas del profesor Amartya Sen, que yo imagino que varios de ustedes conocen, ¿no? Amartya Sen, premio Nobel de Economía, yo diría casi sabio hindú, hizo una profunda crítica a la idea de que el desarrollo se producía solamente con el crecimiento económico. Amartya Sen dice en los años 90, cuidado, el desarrollo no es solamente el crecimiento económico de las naciones, ¿vale? Es la acumulación de bienes y servicios, Producto Bruto Interno, sino que
el desarrollo tiene que ver con el aumento de capacidades humanas, con el intercambio de conocimientos y con el acceso equitativo a oportunidades, ¿cierto? Esto, por ejemplo, se ha intentado medir, ¿no es cierto?, en varios de los esfuerzos de Naciones Unidas, particularmente a través del Índice de Desarrollo Humano que el PNUD implementa, ¿cierto? Donde se mide, ¿no es cierto?, esperanza de vida al nacer, se mide todo lo que se refiere a tasas educativas, básicamente eh, baja de analfabetismo, escolaridad, matrícula, y obviamente promedio de ingresos familiares. Y entonces de lo que se trata es de mirar el desarrollo, ya no la ayuda en volúmenes de dinero o volúmenes de asistencia. Y en ese marco, los países han sido clasificados por el ente mayor de la cooperación, que en sus siglas en inglés es la OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, sus siglas en castellano, perdón, o es OECD en inglés. Y ahí hay una clasificación según las cuales todos los países del mundo son clasificados de acuerdo a su nivel de renta. Y en ese marco, el Perú ya es considerado un país de renta media alta. Esto resulta un poco paradojal, ¿no es cierto? Porque evidentemente, como a todos ustedes les consta, el Perú todavía es un país con algunos niveles de pobreza y después de la pandemia, obviamente, a pesar de que en los últimos 20 o 30 años hemos descendido en los indicadores de pobreza, con la pandemia, miren, el dato de estadística del INEI es que más o menos hacia el 2019 teníamos alrededor de 20% de pobres en el Perú, o sea, de cada 5 peruanos, uno era pobre, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto?, después de la pandemia se calcula que volvemos a tener 30% de pobreza en Perú. Ese solo indicador nos indica que sí necesitamos cooperación. Cooperación en volumen para resolver temas de pobreza, no. Yo diría cooperación en calidad de proyectos para resolver problemas de pobreza, pero también emprendimientos comerciales en el área urbana o en el área rural, ¿cierto? Y esta condición de país de renta media alta de Perú, más o menos, ¿cómo se calcula la renta media? Se calcula dividiendo el Producto Bruto Interno que produce un país, que como ustedes recuerdan es toda la acumulación de bienes y servicios que genera un país, dividida entre el número de habitantes. Estamos más o menos, o estábamos, ¿no es cierto? La última indicación no la tenemos para este año tan particular, con pandemia, pero al 2019 estábamos en alrededor de $7.000 por habitante anual. Y eso nos da la condición de país de renta media alta. Si eso es así, también tenemos en materia de cooperación la obligación de ser cooperantes. No en dinero, sí en cooperación técnica, en metodologías, en técnicas, en pasantes, en becas, en asistencia técnica. Y deberemos convertirnos en país ofertante de cooperación técnica también. Muy bien. Bueno, ¿quiénes se consideran parte de todo este llamado Sistema Nacional de Cooperación Internacional? ¿No es cierto? ¿Quiénes son los actores y cuáles son los mecanismos que la cooperación internacional tiene? En primer lugar, fíjense ustedes a la izquierda en la lámina que les estamos presentando. Bueno, en el centro tenemos a la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, sobre la cual vamos a hablar bastante dentro de unos minutos cuando reflexionamos sobre las ONGs. Se considera parte del sistema de cooperación internacional a todos estos actores. Primero, las fuentes cooperantes. ¿Quiénes son las fuentes cooperantes? Después vamos a entrar en ese detalle, pero básicamente son los agentes bilaterales o multilaterales. Bilaterales es cuando la cooperación es país a país. Algunos de ustedes conocen algunas de las grandes agencias de cooperación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la JICA japonesa, la Agencia de Cooperación Japonesa. La COICA coreana, ¿no? La Agencia de Cooperación Coreana. USAID, la Agencia Norteamericana de Cooperación. La antigua GTZ, hoy GIZ alemana. ¿Cierto? Son las agencias, y esas son las que realizan cooperación bilateral. Bilateral entre país a país. Multilaterales, ya lo mencionamos más temprano, el BID,
también el Fondo Monetario, también el Banco Mundial, también la CAF, ¿cierto? Porque son organismos que están integrados por directorios de varios países, ¿no? Aportes de varios países y por tanto es multilateral la ayuda. Y naturalmente también están las entidades privadas o de la sociedad civil, ¿no? Los organismos de sociedad civil y empresas que cooperan, ¿no? Las fundaciones, ¿no es cierto? Las famosas, la Fundación Ford, la Fundación Kellogg, ¿no es cierto? La Fundación de las Políticas, la Konrad Adenauer, la cooperación alemana de la Friedrich Ebert, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también las más modernas, ¿no? La fundación de Melina y Bill Gates, ¿no es cierto? Son fundaciones más modernas, nuevas, que también están haciendo cooperación desde el sector privado. El mundo de la universidad, el mundo de la academia, y dentro del aparato público peruano, todos los integrantes del llamado Sistema Descentralizado de Cooperación. Todos los ministerios, que ahora son alrededor de 18 o 19, tienen cada uno de ellos una oficina de cooperación. Lo tienen los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial, el Legislativo. Cada gobierno regional debe tener su dirección regional de cooperación. Y algunos gobiernos municipales, provinciales y algunos incluso distritales tienen su oficina de cooperación, porque todos ellos pueden acceder a las fuentes cooperantes, básicamente lo que se conoce como la ayuda oficial para el desarrollo que viene de los organismos bilaterales y multilaterales. Y en algunos casos incluso captan cooperación privada. Y acá viene lo que a ustedes más les interesa, las ENIECs y las ONGs. También hay otra categoría que se llama IPRED, de la cual hablaremos un poquito también después. Las ENIECs son las ONGs extranjeras con domicilio en Perú y las ONGs son las asociaciones civiles sin fines de lucro que deciden hacer y ejecutar cooperación internacional, si lo tienen a bien, inscribirse en ONGD. Alguna vez me han preguntado, ¿todas las asociaciones civiles sin fines de lucro son ONGs? Para efectos peruanos, para el registro de ONGD, no. Solamente son aquellas que se inscriben en el registro peruano de ONGs para el desarrollo, ONGD Perú, así se llama. Y eso lo tiene a su cargo la APSI. ¿Que son coloquialmente llamadas ONGs cualquier asociación civil sin fines de lucro? Sí, porque son oficinas no gubernamentales. No están reconocidas por el Estado peruano, pero pueden hacer actividades, sin duda. ¿Cuál es el marco legal? Ya les hablé un poquito más temprano de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, la 719, su reglamento. Existe una ley del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación, la 28875. Acá no está en esta lámina, pero les comento que también hay que tomar en cuenta la ley de APSI, la 27692, que es la ley de creación de la agencia, y sus modificatorias, particularmente importante la 28925, que es la que le da a APSI la potestad sancionadora para efectos de fiscalización de las ONGs. Ocurre que el Estado peruano toma conocimiento de lo que ejecutan en materia de cooperación para el desarrollo las ONGs, ENIECs y las IPEDAS y tiene la facultad de fiscalizar su acción. ¿Por qué? Porque es dinero que se capta para el desarrollo y para fundamentalmente atender a poblaciones vulnerables. ¿La cooperación tiene documentos de política? Sí. Recordemos que la APSI está adscrita al sector Relaciones Exteriores. La APSI es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y por tanto es parte de la política exterior del Perú. Recibe cooperación y también la oferta, como hemos dicho más temprano, en términos de cooperación técnica. Y por tanto tiene documentos de política. La Política Nacional de Cooperación, que la vigente es la del 2012, y los planes anuales de cooperación que se deben ir renovando progresivamente. También existen espacios de coordinación, existe un foro de cooperantes, la APSI convoca a las agencias cooperantes con domicilio en Perú y con ellas tiene una labor de diálogo permanente. También convoca a todos estos ministerios, órganos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, etcétera, a través del Comité de Coordinación Multisectorial. Tiene un comité consultivo y también trabaja algunos grupos temáticos sectoriales según temas. Ya vamos a ver cuáles son los temas que le interesa a la política de cooperación más adelante. Y cada uno de ellos tiene su núcleo de trabajo, tanto desde de cooperantes como sector público.
¿Cómo captura información la agencia? Miren, hay hasta 3 mecanismos, y luego los vamos a explicitar más en detalle cuando veamos ONGs. Primero, la declaración anual. Cuando algunos de ustedes a través de su ONG se inscribe a la APSE, y ustedes lo saben, varios de ustedes son miembros de ONGs, tienen que hacer una declaración anual, ¿sí? Esa declaración anual los obliga básicamente a 3 cosas. Primero, a informar qué ayuda recibieron el año anterior, en qué lo ejecutaron, cómo lo ejecutaron y el detalle de lo que ejecutaron a través de una ficha de declaración anual. Y también tienen que anunciar el dinero que tienen expectativa de recibir en el año siguiente. Y tercero, si hay algún cambio administrativo, puede ser que su consejo directivo o la dirección de su ONG modificó, y eso hay que informarle a la agencia. Entonces es una obligación que ustedes suscriben al inscribirse ante la APSE, porque el Estado peruano tiene derecho a conocer lo que pasa en materia de cooperación. Esa declaración anual es bien importante. Ojo, hacerla siempre, porque si no se cumple con esta información, pueden ser susceptibles de ser multados. Segundo, existe un instrumento que se llama Matriz Integral de Proyectos, MIPSI. Esta matriz, no les toca a las ONGs. No sé si hay alguien entre los presentes que pertenece a una fuente cooperante. Esto informa a las fuentes cooperantes. Igual que las ONGs que reciben, la fuente cooperante informa en qué cooperó con el Perú, ¿cierto? Y a quién le dio el dinero, o la mercancía, o la beca, o la pasantía, o puso un profesional para alguna entidad, sea pública o privada. Y finalmente hay un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos, y hay un sistema de fiscalización de ONGs. Bien. Bueno, hemos hablado algo de estos documentos de política. El vigente es esta acá, el Decreto Supremo 050 del 2012. Está vigente, es la Política Nacional Técnica de Cooperación. Quizás ya es momento de hacer una revisión de la misma, particularmente a partir de lo que ha ocurrido con el Perú por efectos de la pandemia, ¿no? Esto va a mover mucho los instrumentos de política, yo diría, de diferentes sectores. En materia de cooperación, seguramente estará obligado APSI, que es el ente rector, a modificar su política. También hay planes anuales y hay programas nacionales de cooperación que acá se inscriben todos los proyectos que sean de ejecución pública o privada, llegan hacia el Perú. ¿Cuánto llega hacia el Perú? Quizás a algunos que les gustan las cifras. Voy adelantando, después tengo algunos datos para que ustedes conozcan de qué estamos hablando en términos de volumen. Hace unos 15 o 20 años, más o menos, llega al Perú unos 500 millones de dólares anuales. Ahora estamos en el orden de los 300 a 350 millones de dólares en los últimos 5 años en promedio. Este año ha sido un año particular. Por la pandemia, el Perú, además de eso, ha recibido alrededor de 100 millones de dólares, un poco más, quizás veremos las cifras a fin de diciembre de cierre, y que APSI debe estar procesando. Alrededor de 100 millones de dólares han llegado adicionales al Perú para el combate de la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. ¿En qué temas prioriza el Estado peruano que debe llegar la cooperación? Esta Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional tiene cuatro áreas, ¿no es cierto? Y tiene algunos principios que los tienen ustedes ahí a la izquierda. Toda esta información, por supuesto, es de ustedes, ¿no? O sea, CEPCAM se las va a alcanzar en el WhatsApp, se los va a alcanzar a sus correos, en fin, verá la forma de hacerlo CEPCAM. Pero todo este material, inmediatamente que es dictada la clase, es puesta a su disposición. La Política Nacional de Cooperación tiene 4 grandes áreas. La primera es inclusión social y acceso a servicios básicos. Y ahí están, ¿qué temas le interesa al Perú que llegue la cooperación? 1, derechos humanos y diversidad cultural. Segundo, acceso universal a una justicia eficiente, eficaz y transparente. Tercero, empoderamiento de la mujer y atención a grupos vulnerables. Cuarto, acceso equitativo a una educación integral de calidad. Quinto, acceso a servicios integrales de salud y nutrición con calidad.
Sexto, acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía rural y telecomunicación. Todo eso está en el paquete que se conoce como inclusión social y acceso a servicios básicos, lo que era clásicamente el paquete de asistencia y servicios básicos. Hay un segundo gran grupo que es Estado y gobernabilidad. Interesa la institucionalidad y la modernización del Estado, sin duda, y la cooperación internacional y el Estado peruano convienen en que es importante que haya dinero para esa mejora. Y entonces hay dinero para modernización y centralización de la administración pública, participación equitativa y eficiente de los ciudadanos, y seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastre. Estos dos temas son tan caros, obviamente, a nuestra población, ¿no? Seguridad ciudadana es uno de los grandes clamores de la ciudadanía, y gestión de riesgo de desastres en una zona como en la que está el Perú, el Círculo del Pacífico, que tiene altísima vulnerabilidad para efectos de desastres, por terremotos o por fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Tercero, economía competitiva, empleo y desarrollo regional. Esta área es particularmente, estas dos últimas que vienen, área 3 y área 4, son particularmente sensibles para la cooperación, sobre todo tratándose de un país de renta media alta. Porque claro, si ya es considerado un país de renta media, Arias, la cooperación internacional dice, oiga, ya usted no debe recibir ayuda asistencial. Quizás puede recibir ayuda técnica para emprendimientos económicos, o quizás puede recibir ayuda técnica para emprendimientos agroecológicos, pero ya no tanto para construir postas o para construir edificaciones de salud, ¿no? Eso tiene que asumirlo el Estado, porque el Estado es un país de renta media alta, tiene dinero para eso. Y entonces resulta muy interesante a la cooperación internacional temas como oferta exportable y acceso a nuevos mercados, ciencia, tecnología e innovación, gestión de la migración interna y externa, y sobre todo el 14, actividades económicas diversificadas con ventajas comparativas y competitivas en espacios geográficos regionales, que no es otra cosa que emprendimientos, micro y pequeña empresa, y también desarrollo rural. Y el área cuarta, que es quizás, yo diría no diré la cereza de la torta, pero diré que sí es quizás uno de los temas más caros a la cooperación internacional, recursos naturales y medio ambiente. El tema del cambio climático es un acuerdo de los países de Naciones Unidas, revertir los efectos del cambio climático y, por tanto, temas como conservación y aprovechamiento de recursos naturales, manejo integrado, eficiente y sostenible del recurso hídrico, y particularmente de manejo adecuado, de manejo de cuencas hidrográficas, tema relevante, y calidad ambiental y adaptación al cambio climático con perspectiva de gobernanza climática. Estos son los 17 grandes temas que la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional prioriza para el caso del Estado peruano. Ahora, eso es lo que el Estado peruano propone. Obviamente, la cooperación tiene su propia agenda. Quizás aprovecho para hacerles un comentario off the record de la plantilla del PPT. Hay que entender que la cooperación no es filantropía, ¿cierto? Quitémonos esa idea. En primer lugar, la cooperación, la ayuda oficial, ¿no es cierto? La ayuda oficial que viene de gobiernos o que viene de organismos multilaterales responde a políticas de Estado. Y los Estados tienen intereses válidos, ¿no es cierto? Intereses temáticos, intereses industriales, intereses económicos, ¿cierto? Intereses de política, geopolítica, ¿no es cierto? Y entonces le interesa, pues, transferir ayuda a sus países amigos y aliados en los temas que a esos países les interesa y, naturalmente, con los expertices que ellos tienen. Igual la agenda multilateral, inclusive la agenda privada, que responde, a ver, las grandes fundaciones privadas están adscritas básicamente a grupos religiosos o quizás en algunos casos a grupos que tienen interés temático, ¿no es cierto? Hay grupos vinculados a el pensamiento verde o ecoambientalistas, hay grupos vinculados a la reivindicación de derechos para minorías, ¿no es cierto? LGTB,
¿no es cierto? Es una tendencia mundial que busca la incorporación de minorías y que no haya discriminación en aquellos temas. El tema de la igualdad y equidad de género. Entonces, hay un conjunto de fundaciones privadas que están orientadas a esas temáticas. Entonces, hay que entender que la cooperación está nutrida de esos enfoques y de esas temáticas, ¿no? En el mundo privado. Y en el caso de la cooperación, la ayuda oficial responde a políticas de Estado, ¿cierto? Y por tanto a intereses de países o de multilaterales, agendas de multilaterales. Bien, no sé si hasta ahí hay para pasar ya a otro tema, un poco presentar las cifras, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario, no veo ningún. Ustedes pueden naturalmente levantar la mano ahí en el sistema de Zoom Carlos, nos permite Carlos, levantar la mano, sí. O eh, ahí en el chat algo, Martín. habían inhabilité los micrófonos para que no puedan prender los micrófonos, pero ya están habilitados para que puedan prender los En micrófonos. este momento, ya. Sí. Muy bien, entonces Javier los Barbieri, invito a que quiere comentar. Javier Barbieri. si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, quizás a Sí, estas alturas. sí, A ver, buenas Javier noches. ¿Me Barbieri. escuchan bien? Sí, Sí, Javier, te buenas escuchamos, noches. con atención. Tengo tres preguntas rápidas, ¿no? Usted menciona el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Que sigue siendo un tema eterno. Yo lo llamo así porque no se ha logrado como se ha querido, será por temas políticos, no sé, pero eh, cuál cree usted que sería la razón principal por la cual no se puede lograr un desarrollo total en este rubro específicamente? Ya. Ok. Decía usted que tenía tres interrogantes. Ya, le hago las tres preguntas, perfecto. Sí, mejor Perfecto. para ir, ¿no? El Si primer- no. Ya, perfecto. En el segundo caso se estaba mostrando, habían 4 sectores o áreas de, como decir, targets, posibles, ¿no? Lugares donde enfocarnos. ¿En qué categoría entraría la idea de hacer algún proyecto innovador, digamos, en el tema de tecnología para poblaciones muy pobres o zonas rurales? ¿En qué categoría entraría eso? ¿No? Ya. Y el tercero sería, cuando yo solicito una ayuda, vamos a decir en cualquiera de estos rubros, ¿cuáles son los tiempos promedios que se manejan o cómo va el proceso de aprobación o rechazo respectivo? Gracias. Ok, muchísimas gracias, Javier, muy, muy amable. A ver, vamos por partes porque son varios temas. Quizás, si me permite, volver a la lámina, a esta de acá. Bueno, bien, primero el tema de seguridad. Bueno, en primer lugar, decirles a todos, y a Javier en particular, que esta es la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Vale decir lo que el Perú, como Estado, ha aprobado, ¿no es cierto?, en sus instancias respectivas, lo convertido, es un decreto supremo, ¿no es cierto?, es una norma de política pública, la cual prioriza hacia qué temas debería llegar la ayuda oficial hacia el desarrollo, vale decir, la que viene vía bilateral o multilateral. Los países que cooperan con Perú, ¿en qué le pedimos que colabore? ¿Cierto? Ahora, y aprovecho para mencionar un poco más, ¿no es cierto? Eso es lo que el Perú pretende, y reitero, tanto los países como las fuentes cooperantes privadas tienen su propia agenda. Entonces, es un arte tratar de hacer el match, ¿no es cierto? Nosotros queremos que en estos temas, ¿no es cierto?, el Estado peruano prioriza que en estos temas debe venir la ayuda. Pero la cooperación alemana tiene su propia agenda y la cooperación suiza tiene su propia agenda. Entonces, hay que hacer un match entre ambas y hacer una negociación. Y eso se da, en el caso de APSI, a través de comisiones mixtas de negociación para la cooperación, de la ayuda oficial al desarrollo. Ojo, la que viene hacia gobiernos regionales, gobierno nacional, regional y local. También hay un paquete amplio de la cooperación que viene vía privada. Ahí el Estado no interviene en la negociación. Eso es una negociación entre privados, ¿sí?
Entonces, si la Fundación Bill Gates quiere ayudar a una ONG peruana en temas de, a ver, voy a mencionar algunos que usted ha mencionado, seguridad ciudadana o tecnología a poblaciones rurales vulnerables, el Estado peruano lo único que cuida es que, uno, conocer en qué se coopera y luego fiscalizar que esa ayuda que se ha anunciado se dé en esos términos y se cumpla el documento proyecto que ha sido firmado entre las partes privadas. Entonces, una primera precisión. Una segunda, ya en el tema de seguridad ciudadana específicamente. Mire, el tema de seguridad ciudadana es un tema muy caro para el Estado peruano. De hecho, nuestros indicadores son altísimos, ¿no? Nuestros mayores indicadores, como usted sabe, en seguridad ciudadana son la percepción de inseguridad ciudadana, que es altísima en Perú, y segundo, lo que se conoce como la victimización, vale decir, cuando la percepción es lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Percibimos qué tan inseguros nos sentimos en determinados ámbitos geográficos. Y la victimización es cuando uno ya tiene, le ha ocurrido un determinado acto, ¿no es cierto? Ha sido afectado en su seguridad ciudadana. Ha habido un hurto, ha habido un robo, o ha habido una agresión física, en fin. Cualquiera de estas puede ser considerada ya victimización. Y también tenemos índices altos. Pero, y por lo tanto, ¿no es cierto? Es un tema caro a la cooperación, porque la cooperación le interesa revertir eso, ¿no? Básicamente, el dinero va hacia el Estado, básicamente hacia el Mininter o los gobiernos regionales. Ahora, ¿esto ahí tiene éxito o eficacia? Yo diría que evidentemente no tanto, ¿no es cierto?, por los indicadores que tenemos. Sin embargo, hay algunos programas exitosos. Yo quisiera aprovechar para relevar, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen el programa, la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que ejecuta el Mininter desde hace unos 3 o 4 años, quizás 5, y que sí tiene más o menos algún nivel de resultados. Incluso han logrado captar ayuda de la empresa privada a través de un patronato que organiza la Cámara de Comercio de Lima para tratar de premiar la resiliencia, vale decir, aquellos chicos que viven en zonas muy inseguras y que tienen vocación de seguir desarrollándose y estudiando, ellos los becan. Así que, bueno, esos son temas problemáticos que hay que abordar, ¿no? Segundo, usted me preguntaba por la tecnología para poblaciones rurales. Yo diría, mire, este gran capítulo los dos capítulos, el área 3 y el área 4, en ambos casos se puede trabajar con población rural, ¿cierto? En el 14, actividades económicas en torno a ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional, perfectamente usted podría acá colocar un proyecto de desarrollo agrario. Pero en el área 4, recursos naturales y medio ambiente, ahí es donde naturalmente se puede trabajar perfectamente con poblaciones rurales, tanto en conservación y aprovechamiento de recursos naturales, y manejo integrado eficiente de recursos hídricos y en cuencas hidrográficas, o incluso en proyectos de calidad ambiental. Yo creo que por ahí podría perfectamente trabajarse con poblaciones rurales vulnerables. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, continuamos. Martín. Voy a ver la relación acá. Sí, Carlos, dime. Sí, ya Javier Barbieri presentó su pregunta. Creo que no hay más. Voy a continuar, ¿sí? Hay una pregunta ¿En chat? en el chat, a ver. A ver, léemela, por favor, porque yo no la estoy visualizando. Dice Carlos Barriga, ¿en qué área de la cooperación entra a promover la seguridad vial, ámbito conductores y población en general? Hay que tener presente que los siniestros viales son la primera causa de muerte en el Perú. Y la segunda pregunta es de Irinea Bardales de ONDEPIC. ¿Por qué Axis solo es fiscalizador y no también sancionador? Porque así se aseguraría la ejecución plena y eficiente de los fondos. Ya. A ver, la primera pregunta es sobre seguridad vial, ¿no? Sí, ya. Mire,
en general, la seguridad vial está dentro del capítulo 9, seguridad ciudadana. A veces se cree que seguridad ciudadana es solamente el capítulo de combate al delito tipo hurto o tipo robo o algún atentado contra la integridad física. No, también seguridad ciudadana es seguridad vial. Es parte de la política nacional de seguridad ciudadana, incorpora, y uno de los grandes factores que quiere contrarrestar es justamente el alto índice de muertes por accidentes de tránsito. Era que ahí se tendría que inscribir. Y la segunda pregunta, Martín, se refiere a, ¿puedes repetirme? No la capté. Martín, perdón. Sí, dice, ¿por qué el Axis solo tiene un rol de fiscalizador y no también sancionador? Porque así Ya, se aseguraría la ejecución plena y eficiente de los fondos. ya. Hay una precisión. APSI hace varios años ya tiene la potestad sancionadora. Justamente la famosa ley 28925, esta ley controversial que en realidad se gestó a fines del gobierno del presidente Toledo y se aprobó durante el segundo gobierno del presidente García. Le delegó potestad sancionadora a la APSI. Y la APSI hizo toda una reingeniería en ese momento. Creó una dirección de fiscalización, diseñó planes anuales de fiscalización, se normó se modificó el reglamento de organización y funciones de la agencia para ese efecto, y se dio un reglamento de infracción y sanciones y se creó doble instancia de proceso administrativo, en el cual una ONG es fiscalizada y puede ser sancionada en primera instancia y tiene derecho a apelar a una segunda instancia. Hay un comité de infracción y sanciones que APSI nombra, ¿no es cierto? Y que generalmente, por lo menos cuando yo estuve en APSI, se hacía un esfuerzo porque sean un ente independiente de la dirección política de la agencia y que hacía una labor mientras la agencia, la dirección de fiscalización, hacía a la vez de una fiscalía, vale decir, una acusación de una presunta falta administrativa, la Comisión de Infracción y Sanciones hacía como un jurado administrativo y imponía una sanción o no. Y y ante esa instancia, la ONG procesada podía apelar, podía defenderse, y muchísimas veces ganaba su causa y finalmente esto quedaba archivado. En otras ocasiones podían apelar a una segunda instancia y finalmente eran o no sancionadas. Entonces se garantizaba y se garantiza el debido proceso, ¿no? Recordemos que APSI tiene solamente función administrativa, ¿cierto? Es más, la 28925 fue cuestionada por algunas ONGs y el Tribunal Constitucional determinó que APSI lo único que podía hacer era conocer, fiscalizar naturalmente, sancionar, pero no podía, por ejemplo, cancelar registro de ONGs. Lo máximo que podía hacer es aplicar multas por el mal uso de los recursos. Bien, Martín, continuamos. Carlos, hay otra pregunta, a ver. A ver, sí, dime. Una más. El licenciado mencionó que las ONG pueden tener la posibilidad de ver proyectos privados que podrían no necesariamente estar ajustados a los parámetros de la PNCTI. La pregunta sería, ¿hay un límite para tocar puertas en dichos casos o hay algún tipo de regulación para que las ONG puedan gestionar dichos proyectos privados? Ya, a ver. Me adelanto, aunque eso va a ser materia de esta segunda parte de la sesión que vamos a entrar en detalle. Las ONGs, en primer lugar, ¿no es cierto? Cuando se inscriben a la APSI, una asociación civil sin fines de lucro, tiene todo el derecho de apelar a esta cooperación oficial, porque esta cooperación oficial que viene vía bilaterales o multilaterales también puede colaborar con las ONGs privadas, pero también puede apelar a las fundaciones privadas. Y esas no necesariamente se van a regir por lo que acá estamos señalando como ejes prioritarios. Ellos tienen sus propias agendas temáticas. ¿Qué límites ellas tienen? Ninguno, ¿no es cierto? Salvo los que la ley fija, ¿no es cierto? Obviamente que los proyectos de cooperación de las fundaciones y agencias privadas de cooperación internacional extranjeras
están marcadas por sus propios estatutos, por sus propios reglamentos y por sus propias temáticas. Lo que hace APSI en ese caso es, en la declaración anual toma conocimiento de lo que usted ha recibido como ayuda y eventualmente puede ser usted pasible de una fiscalización. Pero no lo fiscaliza por la naturaleza del proyecto, sino lo va a fiscalizar por el adecuado uso de los recursos que usted contrató, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si usted dijo que iba a hacer un proyecto agroecológico, ¿no es cierto? Y usted dijo que iba a capacitar a 100 campesinos en técnicas no contaminantes, ¿no es cierto? Y iba a usar insumos no químicos. Y que usted iba además a insertarlos en cadenas productivas limpias, ¿no es cierto? Y usted, por el contrario, con ese dinero se pone a capacitar en temas de microempresa y de repente compra una camioneta que no estaba prevista en la donación que le hizo la fundación para la cual usted contrató, APSI inmediatamente detecta esto y lo sanciona, le hace un proceso administrativo y lo multa, ¿no? En ese sentido aparece APSI en relación a las ONGs. También APSI, y eso es bien importante mencionarlo, además de la labor de fiscalización, reconoce las buenas prácticas de las ONGs y anualmente premia y a través de un concurso público identifica cuáles son los mejores proyectos ejecutados por ONGs y estos los pone en vitrina a través de su página web y a través de un concurso público. Y se señala cuáles son las mejores prácticas. Si ustedes entran a la página web de la APSI, pueden ubicar buenas prácticas de ONGs y proyectos más destacados. O sea, hay las dos cosas, ¿no es cierto? Fiscalizar, identificar si hay malas prácticas, pero también identificar si hay buenas prácticas, estas concursarlas y finalmente reconocerlas y premiarlas. Bien. Muy bien, Martín. Creo que hasta ahí las preguntas y avanzamos. Sí, Carlos. A ver, algo pequeño, ya última pregunta. Rebeca Cámara Esteve. ¿En qué área se podría realizar un proyecto para reubicar a una población para 160 familias por agrietamiento de un cerro por falla geológica de un área rural? Miren, concreto, muy concreta la respuesta. Si es fondo de ayuda oficial, en área 2, Estado y Gobernabilidad, punto 9, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre. En gestión de riesgo de desastre, que es un gran rubro. Y en materia de cooperación privada, hay grandes ONGs, quizás la más emblemática es PREDES, ¿no es cierto?, que trabaja justamente con proyectos de gestión de riesgo de desastre. Nuevas podrían incursionar en ese tema. Menciono a PREDES, no por hacerle publicidad, sino porque es quizás una ONG de mucho prestigio que ha venido en los últimos 30 o 40 años trabajando proyectos de riesgo de desastre. Ok. Muy bien, ahora sí. Con tu permiso, Martín, continuaremos, ¿sí? Sí, Carlos, adelante, adelante. Muy bien. Bueno, quería yo presentarles esta noche, antes de entrar a la parte administrativa de las ONGs, el tema del seguimiento de la cooperación internacional, ¿no? Un primer documento que ustedes deben tener en cuenta, tanto para la cooperación pública como la cooperación privada, son lo que ustedes conocen, creo ya, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que siempre vale la pena recordarlos, ¿no? Miren, el sistema de Naciones Unidas, o sea, los países integrantes de Naciones Unidas, que son cerca de 200, 190 y pico países están adscritos a Naciones Unidas, casi todos los países del mundo son integrantes de la ONU, han acordado que hacia el 2030 se deben cumplir los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué esto es importante para el mundo de la cooperación? Porque es quizás el principal documento de orientación temática de hacia dónde deben estar orientados los proyectos de desarrollo. Es verdad, y para los que tienen conocimiento, buena memoria o conocen de esta temática, que ya Naciones Unidas había acordado, ¿no es cierto?, hacia el 2015, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Algunos de ustedes lo recordarán. El año 2000, o en vísperas del siglo XXI, del nuevo milenio, Naciones Unidas acordaron hacia el 2015 tener
objetivos parecidos a los que tenemos al frente. Sin embargo, no se lograron cumplir la mayoría de ellos. Y entonces Naciones Unidas lo ha ampliado hacia el 2030. Y fíjense ustedes, los objetivos son muchos de altísima potencia y yo me temo, ¿no es cierto?, que, y más aún con la pandemia que está sufriendo el mundo durante este año 2020, vayan a ser difíciles de cumplir. Sin embargo, son los objetivos que marcan la pauta de la cooperación internacional. Entonces, pasemos la revista rápidamente a cuáles son. Primero, todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 es el fin de la pobreza en el mundo. Miren, ahí va a haber serios problemas, ¿no? En el Perú habíamos avanzado muchísimo, ¿no? Hemos pasado de un 50% de pobres hacia el año 2005 más o menos, a el gobierno del presidente Kuczynski Vizcarra, hacia más o menos el año 2019, 20% de pobres en Perú. O sea, habíamos disminuido 30%. Y eso es muy importante, ¿no? Pero ahora vamos a retroceder, ¿no? Ya se los dije hace unos minutos, ¿no? Todos los indicadores señalan que vamos a retroceder 10 puntos en pobreza. O sea, los peruanos en el Perú vamos a tener 30% de pobres, o casi 33%. Un tercio de la población del Perú va a ser pobre. Antes era un quinto. Hambre cero, segundo objetivo. También, ¿no? Difícil de alcanzar. Salud y bienestar, educación de calidad. Este cuarto tema es un tema muy caro para el caso peruano, ¿no? Para algunos de ustedes que trabajan temas educativos. En el Perú tenemos históricamente una alta tasa de matrícula y hemos mejorado muchísimo en superación del analfabetismo, pero en calidad de educación, como todos ustedes saben, estamos a la cola. La prueba PISA, que es el principal instrumento de medición de calidad educativa, nos señala que estamos a la cola, tanto en razonamiento matemático como razonamiento verbal. Entonces, este tema de educación de calidad es importantísimo. Igualdad de género, ojo que ya no se habla de equidad de género, ¿no es cierto?, sino de igualdad de género, o sea, la aspiración es mayor. Inclusive, en este rubro aparecen los temas de inclusión de minorías sexuales, ¿no? Agua limpia y saneamiento es otro gran tema. 7, energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico, octavo objetivo. Industria de innovación e infraestructura. 10, reducción de desigualdades. Este es un tema bien interesante. Ustedes saben, si no lo saben lo comento, hay una forma de medir desigualdades en las sociedades. El coeficiente Gini es un antiguo profesor italiano que planteó la posibilidad de medir la distancia que hay entre los pobres de los ricos en un país, y eso puede determinar si un país accede o no al desarrollo, que tan cerca está el desarrollo. Cuanto más distante es la situación económica de los sectores poblacionales, los pobres, respecto a los sectores más altos de riqueza en una sociedad, evidentemente habrá mayor desigualdad. Cuanto más cercanos estas distancias sean menores, habrá menor desigualdad y por tanto habrá mejores condiciones de desarrollo y de democracia. Ciudades y comunidades sostenibles, 11, producción y consumo responsable, 12, acción por el clima, este es un gran tema, el tema verde, vida submarina 14, vida de ecosistemas terrestres 15, paz, justicia, instituciones sólidas 16, y 17 objetivo, alianzas para lograr los objetivos. 17 es más administrativo, o sea, cómo se organiza el mundo para lograr los objetivos anteriores. Y esto es lo que se conoce como Objetivo de Desarrollo Sostenible. Documento importantísimo que ustedes deben conocer y deben tener en cuenta porque sobre eso se orientan los grandes temas de la cooperación a nivel mundial. Así como hemos visto los grandes temas de la cooperación a nivel de país, hacia dónde queremos que se orienten los recursos, estos son los temas que le interesan a la oferta de la cooperación. Bueno, y muy rápidamente, ¿cuáles son los criterios por los cuales la cooperación llega hacia nuestros países? El gran acuerdo fue la Declaración de París del año 2006, donde se decía que la cooperación debe estar alineada, apropiada, armonizada y gestionada por resultados. A eso se ha sumado en el evento de Busan, que es una ciudad coreana,
donde la agenda de la cooperación planteó 4 principios y 10 indicadores. Los primeros 2 principios son apropiación nacional y gestión basada en resultados. Se ratifica lo señalado en París. ¿Qué significa apropiación nacional? Que los proyectos sean propios del país, no de la fuente cooperante, y que estos sean gestionados en función a resultados. Entonces, interesa que la cooperación se oriente a resultados de acuerdo a las prioridades del país, que la ayuda se incluya en presupuestos sometidos a control parlamentario, que haya instituciones eficaces que se potencien y usen los sistemas de países en desarrollo, y que la ayuda no esté ligada a algún componente subalterno, ¿vale? Es decir, que no esté ligado a la compra de tecnologías o de profesionales del país cooperantes. Tercer principio, alianzas incluyentes para el desarrollo. Cuarto principio, mutua transparencia y rendición de cuentas. Esto quiere decir que no es responsabilidad solamente del receptor de la cooperación, o sea, no se trata de que solamente el país que recibe la ayuda o la ONG que recibe la ayuda es responsable de lo que ocurre en el proyecto, sino que hay una mutua responsabilidad con el cooperante. El cooperante, sea un país, sea un organismo multilateral, o sea una fundación o una ONG extranjera, también, ¿no es cierto?, está obligado a responder por el dinero o la mercancía o la ayuda o el voluntario o el profesional que brindó a la ONG ejecutora. Y entonces hay una mutua transparencia y rendición de cuentas, tanto del que dio la cooperación como el que la recibió y la ejecutó. Inclusive algunos hablan de la responsabilidad del beneficiario o la población vulnerable que la recibió, porque en realidad se está entendiendo la cooperación como una alianza estratégica para el desarrollo. Y entonces todos somos socios de la tarea del desarrollo. El cooperante, el ejecutor, llámese gobierno, cualquiera de sus 3 instancias, o ONG, y también la población beneficiaria. Entonces, en ese marco nos estamos moviendo. Ya no los cansaré con lo de la política, se los dejo política y plan, ya hablamos de ella, política ya está. Fíjense, yo quería relevar, por ejemplo, este cambio de la reorientación de la cooperación internacional. Como les dije más temprano, la cooperación hacia el Perú, al ser país de renta media alta, ¿no es cierto?, ha tendido a disminuir, ¿cierto? En los últimos 10 a 15 años la cooperación ha tendido a disminuir hacia el Perú. Y entonces, algunos países, ¿no es cierto?, algunas agencias cooperantes se han retirado del Perú, porque claro, si usted ya es país de renta media, priorice la ayuda pues hacia países más bien que no lo son, que son países pobres, el África, el sudeste asiático. En América Latina, países que están en condición menor a renta media, era Bolivia, ya no lo es, y creo que todavía es Nicaragua y algunos países de Centroamérica que están en la condición de países de renta baja. Y en ese marco, algunas agencias se retiran, ¿cierto? Se retiran la agencia inglesa, todas las nórdicas, noruega, finlandesa, sueca. Pues dicen, ya no cooperamos con Perú, con países de América Latina. Nos vamos a cooperar con países del África. Esa es una opción. Pero hay otros cooperantes que mantienen su ayuda hacia países como el Perú porque consideran que todavía necesitamos ayuda. No para cambiar la gran tendencia, ¿no es cierto?, el Estado peruano o por grandes problemas de pobreza, pero sí para colaborar con el desarrollo del país en otros ámbitos. Miren, la cooperación suiza del Perú, que más o menos depende de los años, entre 20, 30, máximo 40 millones de dólares anuales, se canalizaba básicamente a través de un organismo que se llama COSUDE, la Cooperación Suiza para el Desarrollo, cooperación bilateral, y que se centraba en ayuda al desarrollo, y que eran básicamente programas asistenciales, ¿cierto?, en ayuda alimentaria o en infraestructura básica, salud o educación. Con la cooperación suiza dice ya, esta oficina la vamos a cerrar, 2009-2011, y a partir del 2012 inauguraron lo que se conoce como la Secretaría Económica y Comercial de la Cooperación Suiza. Ayuda al desarrollo económico productivo. En otras palabras, los suizos dicen, voy a seguir cooperando con Perú, ¿no es cierto?, pero ya no en darles para construir postas de salud o aulas
o darles ayuda alimentaria, porque eso lo debe asumir el Estado peruano, porque ya es un Estado de país de renta media, y yo los voy a ayudar en desarrollo económico productivo, vale decir, emprendimientos, microempresa, pequeña agricultura. Entonces yo voy a habilitar pymes, voy a habilitar cajas rurales, ¿cierto? Y entonces el giro va a ser otro. No me retiro del Perú porque el Perú necesita todavía mi ayuda, pero ya no la va a recibir como ayuda al desarrollo, sino como ayuda al desarrollo económico productivo. Y esto es un giro bien interesante que varias agencias bilaterales han venido teniendo hacia el Perú y que a mí me parece una salida interesante para este tema del debate de si un país de renta media debe recibir ayuda o no. ¿Qué se recibe? Miren, ahí están los grandes rubros. Yo les he conseguido información lo más actual. Miren, se demora mucho el proceso de información de APSI, ¿no es cierto? Y miren, a abril del 2019, el sistema de APSI de información nos daba el siguiente panorama. Para proyectos de inclusión social y acceso a servicios básicos, 36%. Para Estado y gobernabilidad, 22%. Para recursos naturales y medio ambiente, 22%. Para economía competitiva, empleo y desarrollo, 15%. Y no definido, que son diferentes tipos de proyectos, un 5%. Entonces, todavía la cooperación hacia el Perú, la más importante, 36%, inclusión social y acceso a servicios básicos. O sea, todavía recibimos cooperación para esta ayuda asistencial. También tenemos un rubro importante en Estado y gobernabilidad, o sea, el aparato institucional del Estado peruano. Pero aparecen ya con fuerza cooperación hacia recursos naturales y medio ambiente. Miren, la cooperación verde, 22% del total. Y esta última que les mencionaba, esta que los suizos quieren impulsar, economía competitiva, empleo y desarrollo, alrededor del 15%. ¿Y esto cómo se traduce en cifras? Fíjense, para el 2017, quizás ahora el 2020, esto está cambiando por lo de la pandemia. También les he conseguido algunas cifras de pandemia para compartirla con ustedes. El primer país cooperante con Perú en estos últimos años es Alemania. 36.950.000, 16.75%. Canadá, 31 millones, 14,25%. España, 30 millones, 13,78%. Estados Unidos de América, 28 millones, 421.000, 12 millones, 12.88%. Y Suiza, que les hablaba hace un rato, 23 millones, 10,48%. Entonces, bien interesante. Hace unos 10 años, España era el principal cooperante, seguido Estados Unidos. Esto ha cambiado en los últimos años, el liderazgo alemán en Europa es evidente. España entró en su crisis, hasta ahora no termina de revertirla. Y Estados Unidos, que normalmente encabezaba la cooperación internacional en los años 70, 80 y hasta 90, a partir de que disminuye su ayuda en lucha contra el narcotráfico, pasa a una posición un poco más relegada. La China popular, la China comunista, es una economía supercapitalista, aparece en el puesto 6 en este ranking, cosa que no aparecía hace unos 5 o 10 años. Y esto es parte de la hegemonía china en el mundo, que aparece como gran inversor. Nosotros, ustedes saben que en Perú la China tiene intereses mineros y en electricidad y en metalmecánica. Y en materia de cooperación también aparece como sexto cooperante. La Unión Europea, Corea del Sur superando al Japón, ¿no? Japón hace unos años era el principal cooperante del área asiática, ahora Corea del Sur lo supera. Y así tienen ustedes una lista más larga. Esto se los voy a compartir, así es que no me detengo más en ese detalle por cuestiones de tiempo. ¿Hacia dónde va la cooperación? ¿Hacia qué regiones del país va orientada la cooperación? En primer lugar, Lima. Lima, claro, alguno me podría decir, oiga, pero Lima no está en la mayor zona de pobreza. Sí, pero Lima tiene sus zonas pobres también. Y segundo, Lima constituye, en términos poblacionales, un tercio del país. O sea, un tercio del Perú vivimos en Lima, ¿no?
Muchos de nosotros somos de origen provincial, pero vivimos en Lima, y al vivir en Lima, ¿no es cierto?, estamos concentrando. Lima tiene cerca de 10 millones de habitantes, ahora ya debe tener 10. Y el Perú tiene, ¿cuántos? 30, 31, 32 millones de habitantes según el último censo. Es casi un tercio de la población del Perú la que vive en Lima. Es que 33,60% refleja quizás esa Dijo que tendencia. le compre un combinado 10 soles que usted me iba a devolver. ¿Y cómo aumenta el volumen acá? A No ver, está. por favor, Martín, inhabilitamos Sí, Carlos, micrófonos. ya puse, ya apagué Esto mi... me dijo que le compre un combinado Todavía que está usted me iba a entrando devolver 10 soles. un micrófono ahí, Martín. Voy a cerrar los micrófonos. Sí, por favor, después le damos la palabra para... Gracias, Martín. Luego aparece, miren, Puno, 5,07%, Piura, 4,96%, San Martín, 4,33%, Apurímac, 3,69%, Cusco, 3,57%, Huancavelica, 3,47%, Ancash, 3,32%. Algunos dicen, y nosotros, cuando nos tocó gestionar la cooperación desde la APSI, proponíamos que la cooperación tenía que estar alineada con las estrategias de reversión de la pobreza en Perú. En ese entonces había la Estrategia Nacional Crecer. Nosotros decíamos, la cooperación debe orientarse fundamentalmente a las regiones de mayor pobreza, que en ese entonces eran y siguen siendo en Perú: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, lo que se conocía antes como el trapezo andino. Esas zonas tienen que ser priorizadas. Bueno, ese es el afán, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Tampoco no creamos de que es tan sencillo. Cada acuerdo con cada fuente cooperante es toda una técnica, todo un arte, ¿no? Lograr que la cooperación se alinee en los temas y se alinee en las regiones geográficas. Les cuento una anécdota, ¿no? La cooperación alemana por muchísimos años tenía un antiguo proyecto, un programa de desarrollo rural agrario, que estaba nucleado en Cajamarca y en Arequipa. Bueno, Cajamarca sigue siendo zona de alta pobreza y recomendamos nosotros en ese entonces que se mantenga ahí. Pero decíamos que Arequipa no necesariamente, ¿no? Y entonces les pedíamos que parte de los recursos vayan hacia la zona de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. Y en verdad había, yo lo digo con franqueza, había mucha dificultad para que la cooperación alemana migre su programa de desarrollo rural de Arequipa hacia la zona del trapezo andino. Y entonces, al final, lógicamente, los acuerdos determinaron que hacia eso vaya. Pero es un proceso complicado. Entonces, hay agendas temáticas de la cooperación y hay intereses y hay agendas geográficas de la cooperación. Entonces, y esto es un proceso de negociación. Complejo porque, como toda negociación, es un dar y recibir, un ceder y no ceder, ¿no es cierto? Y contrastar. Bueno, ahí tienen mayores cifras, esas se las dejo, se las paso por cuestiones de tiempo. Yo les alcanzo acá algunas cifras actualizadas de lo que es el tema de la cooperación hacia el Perú en este año 2020. El ministro de Relaciones Exteriores anterior a la señora ministra actual, el embajador López, me parece que fue el último ministro del presidente Vizcarra, el ingeniero Vizcarra, anunció para el mes de septiembre-octubre, que el Perú estaba recibiendo alrededor de $100 millones por efectos de la pandemia en términos de cooperación. Yo les he conseguido algunas cifras, ahí tienen ustedes, quienes han cooperado en términos bilaterales. La Unión Europea, cerca de $26,5 millones, Estados Unidos, 17 millones, Japón, 9.446.000, Alemania, 5.809.000, la China, 5.365.000, Corea, 2.141.000, Suiza, 1.940.000, Chile, ¿se acuerdan que les hablé más temprano de la cooperación sur-sur? Bueno, Chile cooperó con el Perú con $622.353. Ahora, no necesariamente esta cooperación en emergencia es cooperación en proyectos. Es más bien cooperación básicamente en 3 rubros. En mercancías donadas, y en este caso es
balones de oxígeno, son mascarillas, equipos de protección, logística para atender a las diferentes poblaciones. Y, obviamente, también el otro gran rubro es apoyo en profesionales y en voluntarios. Y en algunos casos, menor, para entrenamiento de personal peruano en sus hospitales para que luego vengan a servir y mitigar la pandemia en Perú. Ocurre que Perú, lamentablemente, a pesar de que tuvimos una gran decisión de confinamiento restrictivo muy duro en los primeros meses, recuerden ustedes, ¿no? 16 de marzo para adelante, hasta mediados de julio me parece que fue la mayor dureza, y luego ya vinieron las etapas de reactivación y de desconfinamiento. A pesar de eso, tuvimos cifras muy, muy malas en resultados, ¿no es cierto? Porque en el caso peruano tuvimos resultados malos porque teníamos altos niveles de contagio y de muertes. De acuerdo a 1.000.000 de habitantes, aparecíamos casi liderando durante varios meses del año los rankings negativos en el mundo. Entonces la cooperación comenzó a decir, bueno, tenemos que ayudar a Perú. Y esos son los volúmenes. No solo cooperó la cooperación de países, también las multilaterales, ¿no? Y ahí tienen ustedes a las principales, ¿no es cierto? El más importante ha sido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con 5.057.500, seguido de el Banco Mundial, 4 millones, seguido del Programa Mundial de Alimentos. Miren, por ejemplo, esta es ayuda directamente, ayuda alimentaria por efectos del COVID, que da el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, 2.631.000. Naturalmente, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, por sus cifras OPS y OMS, cerca de 1.919.639, seguida de ACNUR, ¿no? Que está en 294.975. Se me pasó la CAF, este organismo que era parte del sistema de la Comunidad Andina de Naciones, y luego se independizado, la CAF, Corporación Andina de Fomento o Banco de Desarrollo para América Latina, 400.000. Y también en los mismos rubros, ¿no?, que habíamos mencionado hace un rato. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí para continuar propiamente con APSI y las ONGs y entrar a la recta final de esta sesión. Nadie levantó la manito, parece que todo está claro. ¿Tienes a alguien en pregunta en chat, Martín? No, Carlos, todo está conforme. Todo está conforme, entonces pasamos a APSI y a las ONGs. Bueno, de APSI hemos hablado un poco. Yo les diré rápidamente lo que está enmarcado en la lámina de abajo. APSI, por su ley de creación, 27692, representa al Estado en las negociaciones de cooperación, fiscaliza el uso adecuado de los recursos, dirige y articula el sistema descentralizado de cooperación, ley 28875, y analiza las tendencias de cooperación y publica reportes al respecto. Está organizada en 4 grandes direcciones. La Dirección de Operaciones y Capacitación, esto lo vamos a pasar rápidamente, que tiene a su cargo los registros institucionales, ya les decía hace un rato, ONGDs, que son asociaciones civiles sin fines de lucro inscritas en Perú, INIEX, que son organizaciones e instituciones extranjeras, ¿cierto? ONGs extranjeras con domicilio peruano, y este rubro es muy interesante, las IPREDAS, instituciones privadas sin fines de lucro, receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior. Estas son las que se especializan en recibir mercancías donadas y que actúan no por proyectos, sino por actividades. ¿Qué hace la Dirección de Operaciones? También otorga conformidad en los beneficios. Después les explicaré cuáles son los beneficios que recibe una ONG al inscribirse en APSI. Básicamente son exoneraciones de impuestos. Y propone políticas y lineamientos para el ingreso de bienes donados hacia el Perú. Esa es una de las direcciones de APSI, la de Operaciones y Capacitación. Existe otra dirección que va de la mano con la anterior,
que es la de fiscalización y supervisión, que propone lineamientos de política y directivas de fiscalización, elabora el plan anual de fiscalización. Esta es la que decide a quiénes y en qué se fiscaliza. Como ustedes comprenderán, la APSI no puede fiscalizar a todas las ONGs, ¿no es cierto? Porque no tendría recursos para ello. Realmente hace un plan anual y dice, voy a fiscalizar unos 100 a 150 proyectos de los inscritos en APSI y que son pasibles de ser fiscalizados. Y para eso se realiza una metodología al azar muy interesante que debe garantizar además el debido proceso, ¿no? Fiscaliza el proceso de donaciones, investiga denuncias que pueden hacer los ciudadanos o personas jurídicas respecto al uso inadecuado de los recursos y también actúa como órgano instructor de las infracciones que haya identificado, ¿no es cierto?, en sus planes de fiscalización. Existe una gran dirección, que es quizás la más importante de la agencia, que gestiona y negocia la cooperación internacional. Es la que se relaciona directamente con las fuentes cooperantes, con las misiones diplomáticas, capta la cooperación horizontal y su utilización, difunde a otros países en desarrollo la oferta peruana, explora modalidades diferentes de cooperación y otorga conformidad del Estado a los proyectos de cooperación que presentan las organizaciones gubernamentales y entidades de la sociedad civil ante instituciones internacionales. Esto es importante, lo subrayo para ustedes. Esto es muy importante porque la DGNI es la que les va a dar la conformidad si ustedes adscriben a un proyecto a una fuente cooperante oficial, o sea, un país o un organismo multilateral. Bien, también existe una dirección de políticas y programas, que es la que define esta política y estos planes anuales de los cuales hemos hablado en extenso, no los voy a lanzar con eso. Y también evalúa y revisa las demandas de cooperación internacional de los gobiernos nacionales, regionales o locales. Un gobierno regional o local quiere presentar una propuesta de demanda de cooperación hacia un organismo internacional, algún país, tiene que ser canalizado directamente por la Dirección de Políticas y Programas, que lo evalúa y dice, este proyecto merece cooperación y lo voy a negociar con alguna de las agencias cooperantes. Entonces, esa es su principal misión. Y también publica y trabaja los grandes temas de cooperación, evalúa, prioriza y orienta la demanda y también evalúa la data de cooperación. Existe una comisión de infracción y sanciones, tiene carácter permanente y es competente para actuar como órgano de decisión en el procedimiento sancionador. Alguien me preguntó hace un rato respecto a las sanciones, si APSI podía sancionar. APSI sanciona, ¿no es cierto? Lo sanciona administrativamente a través de multas. Si la Dirección de Fiscalización identificó que una ONG está haciendo mal uso de los recursos que contrató con una agencia privada, entonces APSI lo detecta, lo identifica y acusa a esa ONG de ese mal uso de recursos. La ONG tiene todo el derecho a defenderse y se defiende ante la Comisión de Infracción y Sanciones, que es una suerte de jurado, que determina si es pasible de ser sancionada o no la ONG que ha cometido una supuesta infracción. Si esto no es de conformidad, la sanción impuesta por la CIS, para la ONG esta puede apelar ante la segunda instancia, que es la alta dirección de la agencia, y que en segunda instancia revisa el procedimiento y que puede naturalmente ratificar o anular lo actuado. Registros institucionales, y esto es quizás importante sobre todo para ustedes que están, entiendo la mayoría de ustedes vinculados a ONGs. Ustedes se pueden inscribir ante APSI en un primer registro, que es el registro de organismos no gubernamentales de desarrollo, y así se llama, ONG de Perú, receptoras de cooperación. ¿Quiénes se inscriben? Asociaciones civiles sin fines de lucro. O sea, para ser ONG de Perú, tienes tú primero que ser una asociación civil sin fines de lucro. Segundo, debes ejecutar intervenciones, sean programas, proyectos o actividades de desarrollo que estén vinculadas a la Política Nacional de Cooperación Internacional. Y esta que les mencioné, que era larga, de los 17
puntos y de las 4 grandes áreas, esa política es la que manda y hacia la cual ustedes deben orientar. Básicamente es opcional. Si es que ustedes quieren adscribirse a APSI y recibir ayuda de la cooperación oficial. Ya no los canso con los decretos, se los dejo ahí, en la normativa vigente. ¿Qué registros existen en APSI para que vean que la cooperación tiene muchos, es multidimensional? ONGD, el que acabamos de mencionar, ENIEX, que son las ONGs extranjeras con domicilio en Perú, y PREDA, que son estas instituciones privadas, receptoras de donaciones en mercancía. Si ustedes quieren recibir medicinas o sillas de ruedas o equipos educativos, quizás deberían constituirse más que como ONG, como IPREDA, porque lo que ustedes van a tener es acciones, ¿no es cierto? Iniciativas de desarrollo, no proyectos, que básicamente reciben mercancías donadas para ser aplicadas para fines asistenciales, sean estos médicos o educativos. Existe un registro de expertos y voluntarios. Ustedes pueden recibir expertos y voluntarios al estar inscritos en los registros de APSI. Y esos expertos y voluntarios, financiados por las agencias que cooperan con su ONG, van a tener una serie de, se llama, no quiero equivocar la categoría, pero son una suerte de privilegios diplomáticos, según los cuales van a tener un estatus en su carnet de extranjería, probablemente gente que viene del exterior, que va a tener una serie de exoneraciones y facilidades para su desempeño en el Perú. Becas, ¿cierto? La APSI conduce un conjunto de becas no como las que conduce el Instituto Nacional de Becas, ¿no? El PRONAVEC, el INAVEC era antes, ahora se llama el PRONAVEC, sino más bien las que están inscritas en proyectos de desarrollo. Hay veces que los proyectos son grandes o medianos y tienen sus propias becas de capacitación. Esas becas aparecen como parte de las becas que APSI puede administrar. Y bueno, la declaración anual, ¿no? Este aplicativo era para el año 2019, pero bueno, ahora ya está en funcionamiento. Entonces tienen ustedes los registros de ONGDs, los registros de NIEX, los registros de IPREDA. Es importante mencionar, ¿no es cierto? Esto lo aclararon estas últimas semanas, que antiguamente había un registro con vigencia de 2 años que caducaba, ¿no? O sea, la vigencia de las ONGs era por 2 años y esta podía caducar a los 2 años y ustedes tenían que renovar su inscripción. Eso ya no es así. Ahora la inscripción se hace por única vez y esta no es caducada, ¿cierto? Y si ustedes, por ejemplo, en un año no recibieran cooperación, ustedes lo único que tienen que hacer es informar a APSI que esto es así. En la declaración anual existe un rubro en el cual ustedes pueden mencionar que ese año no recibieron cooperación. Lo que no deben dejar de hacer es declarar, ¿no? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué son las ONGs? Ustedes lo conocen mejor que yo, simplemente lo voy a enfatizar. Son entidades dedicadas a promover y realizar acciones a favor de los sectores más desprotegidos económica y socialmente. Ahí les voy a mostrar algunas características de las ONGs que trabajan en Perú. Son individuos con mayor o menor grado de estructuración como grupo y se reúnen voluntariamente para realizar actividades en el marco del desarrollo. Son entidades privadas, actúan dentro de los marcos establecidos en el sistema social y cuentan con personería jurídica o reconocimiento legal como asociación civil sin fines de lucro, porque no persiguen fines de lucro y fundamentalmente sus destinatarios de sus programas no deben ser los propios miembros, sino personas o grupos, en particular sectores pobres de la población. Los destinatarios no deben pertenecer ni se originan necesariamente en el grupo potencial beneficiario de sus acciones. Sus miembros, los miembros de las ONG, reciben una remuneración por las actividades que desempeñan. O sea, las ONG no son voluntariados gratuitos, ¿no es cierto? Los técnicos o profesionales que trabajan en una ONG reciben una remuneración. Lo que no debe pasar es que los asociados reciban dividendos, vale decir, utilidades, ¿no?
porque al ser asociaciones sin fines de lucro, y eso es un tema bien importante a tomar en cuenta, ¿eh? No deben, en ningún caso, si existieran excedentes, ¿no es cierto?, un ejercicio contable, esos deben ser reinvertidos en la cooperación. Eso es importante, porque si no dejan de tener su condición, no solamente de ONG, sino de asociación civil sin fines de lucro. Y tienen algunos beneficios, enseguida vamos a ver cuáles son, pero me adelanto, ¿no? Toda asociación civil sin fines de lucro está exonerada del impuesto a la renta. Pero si a la vez ustedes están inscritas en APSI como ONG y sus proyectos están inscritos y ustedes informan a APSI de esto e informan en qué fueron grabados por el impuesto general a las ventas, tienen derecho a que este impuesto se les devuelva. Ustedes ante APSI hacen, ante la Dirección de Operaciones y Capacitación, la Subdirección de Beneficios, ustedes hacen la gestión para que el impuesto sea devuelto. Y no es poca cosa, ¿no? Creo que ahora es 18 o 19% del IGB. Y naturalmente esto no los va a enriquecer, pero sí les va a dar un fondo, un plus para completar el proyecto o para quizás iniciar un proyecto subsiguiente. Bueno, se refiere a cubrir aspectos del desarrollo, ¿no? Básicamente. Existen dos tipos de instituciones privadas de cooperación, las asociaciones y las fundaciones, ¿no? Asociaciones, organización estable de personas naturales o jurídicas o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. Esta es una asociación típica, ¿no? Asociación civil sin fines de lucro. Con esa personería nos inscribimos ante una notaría en los registros públicos. Y la fundación es una organización también no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. Estas fundaciones tienen un registro en el Ministerio de Justicia, ¿no? Las fundaciones, pero también pueden estar adscritas a APSI para efectos de ejecución de proyectos de desarrollo. ¿Cuántas ONGs están inscritas en APSI? Fíjense, ahí tienen la data más actualizada que les he podido conseguir al 30 de noviembre de este año. Alrededor de 1.489 ONGs, que son ONG, asociaciones civiles sin fines de lucro peruanas, 168 ENIECs, que insisto son las ONGs extranjeras con oficina en Perú, como si fuera una empresa con una sucursal, algo parecido. 794 IPREAS, estas que les mencionaba hace un rato, que reciben mercancías donadas. Total, 2.451. Entonces, es un volumen interesante y que están inscritas en APSI y que reciben cooperación. Bueno, varias de ellas en algunos años no lo reciben, pero la mayoría de ellas sí. Y entonces tenemos activas, deben estar por lo menos más de la mitad, ¿no? Diría que unas 1.300, 1.400 o 1.500 están activas recibiendo fondos de cooperación. ¿En qué se benefician al ser una ONG? Primero, reciben recursos, ¿no? Las ONGs y las ENIEC se encuentran facultadas para recibir apoyo de la cooperación técnica en cualquiera de sus modalidades. Asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, donaciones en dinero y en mercancías o fondos contravalor. Entonces, miren, ¿eh? Ustedes como ONG pueden recibir generalmente dinero para proyectos o mercancías para actividades, pero también pueden recibir asesoramiento, capacitación, voluntarios. Primer rubro, ¿no? Entonces, ustedes reciben recursos. Segundo, por ser ONG inscrita ante APSI o IPREDA inscrita ante APSI, ustedes reciben, perdón, o ONG o ENIEX inscrita ante APSI, ustedes reciben un beneficio tributario que debe ser gestionada por ustedes. O sea, no basta que ustedes se inscriban en APSI y les devuelven el impuesto, no, ustedes tienen que estar inscritos en APSI y también inscribir el proyecto que ha recibido donación y que por tanto ha comenzado a ejecutar gastos. Ustedes, por ejemplo, tienen un proyecto de, vamos a poner ya no agroecológico, vamos a decir, un proyecto de capacitación educativo, ¿no es cierto?, para niños con problemas de autismo o de Asperger, por decir.
Y entonces ustedes quieren hacer capacitaciones a sus padres y a sus maestros para orientarlos en la asesoría y en la conducción de este tipo de niños. Entonces ustedes tienen que comprar de repente pizarras y plumones y de repente carpetas para habilitar aulas. Todo ello está grabado con el IGB. Si ustedes compran bienes o contratan servicios porque necesitan especialistas, entonces tienen que traer un psicólogo especializado en autismo y una psicóloga especializada en Asperger, y de repente tienen que contratar personal de limpieza. Todo esto está grabado con el IGB. Ustedes contratan bienes y servicios. Y no es poco, ¿no? 18-19%. Ustedes contrataron, gastaron en eso, tienen todo el derecho a informar a APSI de esto, presentar sus facturas, sus informes contables. APSI los evalúa, verifica que efectivamente se gastó en el proyecto de desarrollo, da una nota, emite una nota, una resolución. Con esa aprobación ustedes van a SUNAT y SUNAT tiene la obligación de devolverles el IGB recaudado. Y con ese dinero ustedes deben reinvertir en el propio proyecto o quizás en otro proyecto que ustedes tienen por delante ejecutar. También ustedes reciben mercancías, ONGs, INEX y PREA podrán nacionalizar bienes a través de las aduanas de la República, inafectos de impuestos como el IGB y el impuesto selectivo al consumo, y también a los derechos arancelarios. ¿Por qué? Porque en todos estos casos, en los segundos, beneficios tributarios y mercancías, el Estado peruano reconoce que ustedes están ejecutando tareas para el desarrollo, y por tanto el Estado peruano no tiene autoridad o no quiere tenerla de gravarlas con cargas impositivas. En el sobreentendido que ustedes están haciendo labor de desarrollo para poblaciones vulnerables. Entonces es interesante, ¿no? Inscribirse en APSI vale la pena, sí. Obviamente, APSI también tiene el derecho, así como ustedes tienen acceso a recursos, a beneficios tributarios y a exoneración impositiva, ustedes pueden ser pasibles de ser fiscalizados. Y si los encuentran en falta, pueden ser multados. O sea, tiene ambos lados, como todo en la vida, ¿no es cierto? Sus pros y sus contras. Bueno, ahí tienen ustedes, estos son más tips. Yo les voy a, Martín Casavilca de CEPCAN les va a pasar a sus correos el PPT, de manera que ustedes pueden tener ahí toda la data de cómo se accede a la inscripción, ¿no? También hay otras modalidades de cooperación, ¿no? Expertos y voluntarios. ¿Quiénes son los expertos? Técnicos o profesionales extranjeros con alto nivel de especialización que pueden venir a ayudar en la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo. Algunos de ellos son de carácter consultivo. Voluntarios, denominados servicios voluntarios, son técnicos o profesionales extranjeros que sin propósito de lucro colaboran en la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo. También hay un link ahí que ustedes pueden aplicar para conocer de qué se trata este registro. Hay becas. Decía yo que generalmente son becas que están inscritas en los proyectos. Existen becas integrales como becas parciales. Las integrales generalmente cubren los pasajes de ida y vuelta, la manutención, alojamiento, servicios médicos. Y las becas parciales cubren manutención, alojamiento, pero no pasajes de viaje ni transporte interno durante el viaje. Entonces, ustedes pueden aplicar a becas. En APSI probablemente se publican, ¿no es cierto?, la oportunidad de becas que pueden tener bajo diferentes requisitos y que ofertan generalmente las agencias bilaterales, ¿no? En algunos casos las agencias multilaterales. Y bueno, es una acción educativa de perfeccionamiento, adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Hay cursos cortos, seminarios, cursos de larga duración, hay maestrías, inclusive posgrado, pregrado. Hay que revisar esa información que APSI publica mensualmente. ¿Quiénes brindan estas becas? Los principales organismos de cooperación, ya decía la JICA japonesa, la ESID española, el gobierno chileno, la COICA coreana, la agencia china de ayuda, la MASHAF judía y israelí, la agencia brasilera de cooperación, es muy importante, ¿no? La ABC, en el marco de la cooperación sur-sur, también puede brindar cooperación en materia de becas.
¿Quién orienta en este tema de la beca y su gestión? APSI, ¿no es cierto? Está orientada básicamente hacia ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales, universidades, pero también hacia público en general. O sea, una persona del público puede aplicar a una de estas becas también dentro de los requisitos que estas exigen, ¿no? APSI es la responsable de presentar a los concursantes previa selección. Bueno, ahí tienen los requisitos, ya es más administrativo, creo que no los voy a cansar con esto. Se los dejo como parte de los requisitos para los que tengan interés en becas. La declaración anual, en esto sí quisiera remarcar, aunque ya lo hemos venido diciendo temprano. Toda entidad pública y privada inscrita ante APSI tiene la obligación de informar de sus programas, proyectos y actividades ejecutados. Y también los que están en ejecución y los que se van a ejecutar en el año siguiente, incluyendo el plan anual de actividades para el caso de NGD y INEX. Las CIPREDAS presentan declaración anual sobre la información de actividades asistenciales o funcionales realizadas el año anterior. La declaración anual se presenta en el primer trimestre de cada año, entre los meses de enero y marzo, hayan o no realizado intervenciones con financiamiento de la cooperación. Porque puede ocurrir que ustedes no ejecutaron cooperación y creen que no hay que presentar la declaración anual. No, porque luego les viene la fiscalización y la evidente sanción de APSI si es que detectan que no han presentado la declaración anual, y esto es muy sencillo de detectar, como ustedes comprenderán. Ahí está enfatizado, ¿debo presentar la declaración anual si no recibo cooperación? Sí. La declaración anual se efectúa, se haya o no ejecutado, y o financió intervenciones. Porque la información que se proporciona en los organismos receptores de cooperación es consignada en el portal de transparencia en la página web de APSI y constituye un insumo vital para la elaboración de estudios, análisis, estadísticas, orientaciones, informes, políticas, etc. Toda esa información que yo les he dado de data de volúmenes y orientación de la cooperación surge justamente de la declaración anual contrastada con la MIPSI, que es la información que viene de las fuentes oficiales. Bueno, es el marco legal cronológico de la declaración anual, sobre eso no lo voy a cansar. Y cerraría yo mi participación de esta noche remarcando qué beneficios se obtiene al inscribirse en una ONG de la APSI. En primer lugar, la devolución del impuesto general a las ventas. Previamente hay que inscribir el proyecto ante el APSI, ¿no? E informar de lo que se gastó. Ya lo expliqué, ¿no es cierto? No voy a redundar en ello, es la devolución que hace SUNAT previa evaluación de APSI. Segundo, la inscripción de personal extranjero como experto voluntario, financiada con recursos de cooperación internacional. Ustedes pueden adscribir a algún voluntario profesional o técnico que viene a colaborar con su ONG en determinado proyecto o programa. Y tercero, y esto es bien importante, la inafectación del impuesto general a las ventas y del impuesto selectivo al consumo, de los derechos arancelarios a las donaciones o transferencias de bienes a título gratuito. Estas ingresan por vía terrestre, marítima o aérea al territorio nacional. Obviamente tienen que estar en el marco de las intervenciones previamente registradas. Entonces, ¿hay beneficios al inscribirse en APSI? Sí, ¿no es cierto? Se devuelve el impuesto general a las ventas, se puede recibir expertos o voluntarios, y cuando hay una mercancía donada, se exonera del IGB y del impuesto selectivo al consumo. Obviamente también hay riesgos, ¿no es cierto? Y el gran riesgo es que evidentemente pueden ser fiscalizadas, pero se supone que actuamos bien y por tanto no debemos ser sancionadas. El marco legal de la fiscalización lo paso muy rápidamente. La Ley de Creación de APSI 27692, el ROF del 2007, la Dirección de Fiscalización y Supervisión, el RIS, que determina que la Dirección de Fiscalización es órgano instructor. ¿Qué cosa se fiscaliza? Verificación del uso correcto de los recursos, la eficiencia operativa de las actividades y la eficacia operativa de las actividades. En la verificación del uso correcto de los recursos, se verifica el proceso administrativo, programático y financiero en el uso de los recursos de cooperación.
Y en la eficiencia se ve la verificación del rendimiento del gasto y en la eficacia la verificación del cumplimiento de resultados. Ahora, APSI se mueve fundamentalmente en estas dos primeras. Todavía no ha logrado, creo yo, llegar a la verificación del cumplimiento de resultados, porque además esto también entra en colisión con las propias fuentes cooperantes. Las fuentes cooperantes les hacen sus propias auditorías a las ONGs. Como vemos entonces, básicamente en estos dos primeros, verificación de uso correcto de recursos y eficiencia operativa de las actividades. ¿Cómo se fiscaliza? Se hacen planes anuales de fiscalización. No todas las ONGs, las cerca de 2.500 que hay entre ONGs, ENIEX y IPREDA son materia de fiscalización. Ya les digo, APSI hace un plan de fiscalización y a la cual llega pues a entre 120, 150 o 200 proyectos por los recursos que tiene para fiscalizar, ¿no es cierto? Y naturalmente hay un manual de fiscalización, hay instrumentos para realizar una instrucción, se notifica a la institución ejecutora, se realiza una labor de gabinete, se visita la sede institucional y se elabora un informe de fiscalización que recomiende el archivo de lo actuado o la fundamentación de presuntas infracciones identificadas. Muy bien. Martín, yo me quedo ahí para las preguntas finales antes de terminar las 2 horas de clase. ¿Sí? Por hoy día. Bien, gracias Carlos por tu brillante exposición de estas 2 horas del primer día de clases que hemos empezado a las 8:30 de hoy, viernes 18. De repente, si hay algunas consultas. Estoy Acá atento. tenemos una pregunta: ¿cuáles son los agentes cooperantes que se especializan más en el área de recursos naturales y medio ambiente y cuáles cooperan más con el Perú? Ya. Bien, La señorita Dayamis Torino. sí, yo voy a entrar en detalle en la tercera sesión, el día domingo, con el tema de fuentes. Ahí vamos a entrar a mencionar cuáles son las principales fuentes cooperantes con el Perú. Pero voy adelantando, ¿no es cierto?, cuáles son las principales cooperantes en materia de temas medioambientales, ¿no es cierto? Miren, en el tema ambiental hay 2 grandes tendencias, ¿no es cierto? Primero, el tema de las fundaciones que son conservacionistas, por un lado, y las que son más bien, que están evidentemente en defensa medioambiental, pero que están vinculadas a la intervención humana, vale decir, que consideran que el hombre debe intervenir en el medio ambiente y por tanto esto genera riesgos, pero se debe cuidar el medio ambiente. Entonces hay de esas 2 grandes vertientes, ¿no? Ejemplos de ambas, yo diría, en primer lugar, en materia de conservacionistas están, por ejemplo, en grandes agencias internacionales, Conservación Internacional, que es una de las grandes tendencias en materia de conservacionista. La WWF, ¿no es cierto? El osito panda, es otra de las grandes agencias, ¿no?, en materia de cooperación. Pero también hay otras agencias que están más vinculadas al desarrollo, a las áreas del desarrollo, ¿no es cierto?, y que defienden el medio ambiente, pero que consideran que el ser humano, el hombre, puede intervenir en las áreas del desarrollo y por tanto lo que hay que evitar es la depredación del medio ambiente. Y ahí hay una gama distinta de fundaciones y ONGs que trabajan en estos temas, ¿no?, desde Oxfam América, pasando por una serie de agencias llamadas de tinte verde, fundamentalmente europeas. Pero bueno, con cargo a entrar en mayor detalle de cuáles agencias son estas el día domingo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, Martín? Bien, Carlos, ya cerrando con las intervenciones. De Gustavo Revés: a fin de no incurrir en infracciones, un asociado de las ONG le puede prestar servicios, por ejemplo, si un docente dicta capacitaciones pagadas en uno de los proyectos. Y 2, uno de los asociados puede ser administrador de la ONG con un sueldo que sale de los gastos administrativos de los proyectos que se ejecutan.
Sí, a ver, sí, esa es una pregunta bien puntual, ¿no? Bueno, miren, no es recomendable que los asociados sean parte de la gestión administrativa, ¿no es cierto? En lo posible, deberíamos tender a que los miembros, los asociados, la Asamblea General de Asociados, pues una asociación civil sin fines de lucro, y los integrantes del Consejo Directivo no participen del aparato administrativo de la ONG. Pero, ¿no es cierto?, en algunos casos ocurre, y esto no está prohibido, ¿cierto? Generalmente, alguno de los miembros del Consejo Directivo es, a su vez, el director ejecutivo o el presidente ejecutivo de la asociación. Pero esta persona va a estar remunerado no por ser asociado, sino por ser director ejecutivo. ¿Sí? Yo no recomendaría que a su vez sea el gerente administrativo, porque podría haber un conflicto de intereses ahí, ¿cierto? Generalmente la parte administrativa debería estar en manos de un personal técnico profesional distinto a los asociados. Pero la ley no impide ni prohíbe que un asociado sea parte remunerada de la institución. Es posible, esto es perfectamente posible, pero en todo caso la remuneración, ojo, es por desempeñar el cargo de director ejecutivo o por desempeñar el cargo de gerente de promoción del desarrollo rural, ¿no es cierto? No por ser asociado, ¿cierto? Entonces, distinguir bien ese rol, ¿sí? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, Martín. Bien, Carlos, no, ya con esto culminamos. Son prácticamente las 10:30 de la noche. Decirles Ya, a cada uno de ustedes, gracias por la confianza en el CECAM, Centro Peruano de Capacitación y Mercado. Y nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde desde antes, 10 para las 6, para estar conectados y poder seguir con las clases del curso taller programado, de 6 a 10 el sábado 19 y domingo 20 también de 6 a 10 de la noche. Gracias, Carlos. sí. Sí, dos palabritas finales, Martín, de mi parte. El PPT que acabamos de presentar se lo estoy copiando a CEPCAN enseguida para que los ponga a disposición de ustedes. Y así va a ser en todas las sesiones. También les vamos a adjuntar algunas lecturas pertinentes. En este caso les voy a mandar alguna normativa sobre las normas ya oficiales sobre el funcionamiento de las ONGs y las políticas y los planes de cooperación. Y mañana vamos a dar una clase más participativa, o sea, ustedes van a hacer un poco la clase conmigo. Entiendo que la mayoría son de ONGs y por tanto conocen bien lo que es un perfil de proyecto o un marco lógico, pero conmigo vamos a ver la teoría y luego vamos a ir revisando ejemplos, porque para que ustedes apliquen a la cooperación es indispensable que ustedes conozcan el diseño de la estructura de un proyecto. Entonces vamos a trabajar la identificación del problema a través del árbol de problemas, las alternativas de solución, y luego vamos a aproximarnos al marco lógico. Y en la tercera sesión, naturalmente, redondearemos lo que con ustedes trabajemos para ya aplicar a las principales fuentes de cooperación privadas, que yo entiendo que son las que más les interesan. También hablaremos un poco de las públicas para completar todo el abanico de la cooperación internacional. Bien, gracias, Martín. Bien. Creo que hay algunos comentarios en el chat, no sé. No, hasta el momento el compromiso de enviar el correo, el PPT y las clases grabadas. Decirles, por favor, que antes que se retiren, por favor, un minuto, pedirles a cada uno de ustedes que ingresen con sus nombres y apellidos completos. Por ejemplo, le voy a pedir a la señorita cuyo nombre es Jarlín Mari Carmen solamente, Jarlín Mari Carmen y René Priscilia, que por favor antes de retirarse dejen sus nombres para poder identificar quiénes están ingresando a clases, porque no puedo saber solamente si colocan un nombre. Después también hay una persona que ha entrado con un nombre de celular, Huawei Y7 2019, que por favor antes de retirarse deje su nombre. Si van a seguir con ello, no vamos a poder ingresar a las personas que no ponen sus nombres y apellidos completos, porque se pueden presentar personas que no se han inscrito y vamos a hacer un filtro el día de mañana. Mañana vamos a ser muy exigentes, que si no ponen sus nombres y apellidos no lo vamos a dejar entrar, por favor. Entonces, a la señorita que tiene el nombre de Jarlín, Mari Carmen, René y Priscila, por favor. Jarlín creo que es
varón, ¿no? Carlin. Ok. Gracias, Carlos, y mañana nos reencontramos a las 6 Muy de la bien. tarde. Muy Más buenas bien, noches, hasta mañana. aquellas personas que deseen recomendar o indicar a otros colegas pueden hacerlo y seguimos inscribiendo el curso. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego.